entonces por favor me confirman si ya me pueden escuchar bien, si ya pueden ver la presentación en pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces en esta oportunidad nosotros vamos a abarcar ya lo que sería estrategia de medios. Básicamente lo que nosotros vamos a abarcar es qué es, para qué sirve, básicamente qué es un plan de medios y publicidad, y vamos a ver, digamos que una introducción de lo que sería todo lo de campañas ATL, BTL, FTL, que pues es importante para nosotros dentro de todo lo que viene siendo no solamente la agencia publicitaria, sino también esa escogencia de medios. ¿Cuáles son los medios que según nuestra campaña pues van a ser mucho más beneficiosos según nuestro presupuesto, cuáles nos van a servir más, etcétera? Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a abarcar, entre lo que qué es y para qué sirve esa estrategia de medios, nosotros vamos a tener en cuenta precisamente la traducción de los objetivos de marketing, también sus objetivos que nosotros tengamos en el plan de comunicación, y precisamente eso traducirlo a lo que viene siendo ese plan de medios, ¿no? Por eso es tan importante abarcarlo dentro de esa estrategia de medios. Si nosotros dentro de esta estrategia de medios o el plan de medios no tenemos en cuenta los objetivos de marketing, los objetivos de comunicación, pues no va a existir una coherencia entre esa comunicación global de lo que viene siendo ese producto o ese servicio o esa marca en general. Entonces, esa planificación de medios precisamente es una parte bien importante de la publicidad, porque pues en ese aspecto se analiza, y pues se selecciona, se distribuye también adecuadamente el presupuesto en cada uno de los soportes que se van a estar utilizando. Entonces, al momento de elaborarlo, pues se determina muchísimo más fácil qué hacer, cómo hacerlo, cómo se va a hacer, con qué medios se va a hacer, cuándo se va a hacer, por qué se va a hacer, etcétera. Digamos que nos basamos en todas las respuestas básicas que se establecen con precisión, precisamente para escoger el medio más idóneo, más efectivo para lograr que pues esa idea creativa que nosotros hemos abarcado y los objetivos pues tengan justamente el éxito deseado frente al grupo objetivo seleccionado o al público objetivo seleccionado. Entonces, para eso precisamente es necesario que nosotros abarquemos en esta sesión no solamente la investigación del target, sino también como tal la competencia y el propio medio como el ATL, que ya va mucho más enfocado a up the line, el BTL, below the line, y el FTL, que es el Fact the Line, que es uno de los medios relativamente nuevos que hasta hace poco se está, digamos que, ampliando en nuestro sector. Y esto lo vamos a ver pues precisamente con el fin de seleccionar ese soporte adecuado, o ese medio adecuado para anunciar precisamente ese producto, ese servicio, o pues esa idea o la marca en general. Pero pues en general toda planificación, pues para que obtenga resultados favorables, pues debe ser monitoreado, medido, evaluado, que es lo que hemos visto también hasta el momento, con el fin precisamente de detectar errores y pues establecer correcciones de manera que se cumpla precisamente con lo contratado entre la agencia de publicidad y el anunciante. O en el caso de que nosotros abarquemos todo el tema de freelance, pues entre lo que nosotros hayamos abarcado en acuerdos entre nuestro propio, nuestras funciones como profesionales y el anunciante. Profe, ¿estás pasando las diapositivas? No, aún no, no, todavía no. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta precisamente entre lo que abarca viene siendo esa selección de medios, que es sobre lo que les estoy hablando de los diferentes medios que vamos a estar viendo, la importancia que tiene esa escogencia de los medios y la distribución del presupuesto en torno claramente a que nosotros tenemos sí o sí que tener en cuenta el presupuesto para escoger el medio. Si nosotros tenemos un presupuesto muy bajito, no sería coherente que escojamos, por ejemplo, como medio televisión, que pues sabemos que es supremamente costoso abarcar un anuncio en televisión, ¿no? Y dependiendo del canal, dependiendo la parrilla, etcétera. Entonces, claramente debemos tener en cuenta pues esa distribución, ¿no? Entonces, esta labor que nosotros abarcamos dentro de lo que es el plan de medios, pues viene siendo ardua, un tanto compleja, y pues es lo que va a ayudarnos a satisfacer las necesidades y los deseos del grupo, del público objetivo al que nosotros nos estamos
pues en general comunicando, ¿no? Al que nos estamos refiriendo en su momento con esa integración tanto de la comunicación como de los medios en los cuales se va a publicar ese contenido que nosotros queremos abarcar. Entonces, aquí antes de pasar al tema de los medios, quiero hacer también como hincapié en lo que viene siendo justamente esa planificación de medios para nosotros, que se basa justamente en estos medios que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, esa planificación de medios, pues viene siendo pues un proceso en el que nosotros vamos a tomar justamente esa decisión eh, que pues lo ideal es que nos ayude a conseguir esos objetivos concretos y pues también lograr una eficacia económica para pues la inversión del cliente o del anunciante, ¿no? Entonces, para eso, pues el planificador pues debe claramente dominar la información del usuario, tener conocimiento a fondo de los medios, tener una buena interpretación de los resultados. Digamos que debe ser un profesional y pues una persona capaz de analizar correctamente esas necesidades de comunicación y poseer también una capacidad de anticipación y visión en gran parte de lo que viene siendo ese producto, ese servicio, esa marca. Y pues todo eso es lo que nos va a determinar justamente la correcta planificación, que pues viene siendo un proceso, digamos que va a sonar un poco contradictorio, pero es un proceso rígido y a la vez flexible, digamos que rígido, pues porque exige la realización precisamente de diversos pasos, pero flexible también porque no obliga a seguir un único camino. Nosotros tenemos diversas alternativas, diversos medios en los cuales nosotros podemos proyectar esa comunicación que queremos dar a nuestro público objetivo. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de planificación, pues hablamos básicamente de un proceso de tomar pues ese vehículo de comunicación de masas en el que se va a situar ese mensaje del anunciante en torno pues a la compra del tiempo, del espacio, asegurando que ese mensaje publicitario se difunda tal y como se compró o tal y como fue acordado desde un inicio, ya sea con el profesional directamente o ya sea con una agencia publicitaria, etcétera. Entonces aquí la meta del plan de medios justamente es obtener alcance, ¿no? Un número de personas o un número de familias, por ejemplo, en un público objetivo que pues va a estar expuesto a un vehículo de medios, a un mensaje, por lo menos pues una vez durante determinado periodo, ¿no? Que eso también equivale al rating. Entonces, ese se especifica generalmente en puntos, los puntos de rating, sobre todo cuando nosotros abarcamos medios tradicionales tipo radio, tipo televisión, abarcaríamos también lo que sería la frecuencia, que pues esa frecuencia mide la intensidad de un programa de medios ya basándose en las exposiciones repetidas al medio o pues al programa. Digamos que eso va mucho más enfocado a lo que viene siendo el ATL, que es lo que nosotros vamos a profundizar como tal a continuación con los medios tradicionales y masivos. Aquí hay criterios que pues coinciden, que por ejemplo la planificación es estratégicamente pues determinar con qué medios, ya sean ATL o BTL, nosotros podemos impactar efectivamente al grupo objetivo específico, ¿no? O al público objetivo que hemos escogido. Aquí lo ideal es que pues de una u otra manera nosotros optimicemos ese presupuesto para obtener el mayor alcance y la mejor frecuencia. No siempre el hecho de que utilicemos medios tradicionales y masivos significa que estamos optimizando de la mejor manera el presupuesto y obteniendo el mayor alcance. Entonces, lo ideal es que nosotros consideremos todo este tema de los medios como en parte una disciplina de la comunicación, donde nosotros pues tenemos como objetivo principal pues intentar solventar precisamente esos problemas que nosotros tengamos de comunicación o los problemas que en algún momento existan para ubicar al público objetivo y los medios a los cuales acuden muchísimo más. Entonces, prácticamente acá es donde nosotros vamos a abarcar esa técnica que pues vamos a emplear para seleccionar esos medios adecuados, ¿no? Y colocar esos anuncios en los mismos, de manera que pues sí se genere mayor visibilidad, que sea muchísimo más eficaz el mensaje en cuanto a la difusión de una campaña y pues claramente que se lleguen a los objetivos publicitarios que ya se han establecido anteriormente. Aquí lo ideal es que nosotros también, digamos que comprendamos que cada medio pues debe usarse de la manera
correcta, ¿no? Que traslade mejor los contenidos de la marca. Y pues un medio básicamente se complementa con el otro, no significa que uno, por ser de pronto mayormente masivo o tradicional, sea mejor que el otro. Los dos en general se complementan y cada uno va, digamos que un poco más enfocado a un tipo de público, a un tipo de objetivo, según lo que quiera la marca. Entonces, por eso hablamos de que cada medio se complementa con el otro y pues asimismo debe ser creada la comunicación, ¿no? Comprendiendo las diferencias y las cualidades, por así decirlo, de cada uno de esos medios. Digamos que diferente también a lo que se anuncia en determinado momento, que hay personas o profesionales que piensan que la planificación de medios implica también como eh, pues claramente implica un cuidado en la toma de decisiones, pero muchas veces hablan precisamente de que la mejor gestión posible del tiempo y del espacio es utilizar justamente los medios masivos, que es lo que viene siendo el ATL. Pero lo ideal es que nosotros no nos enfoquemos solamente en un medio, ¿sí? Que si nosotros tenemos presupuesto para ATL, perfecto, pero si tenemos también para BTL, muchísimo mejor porque eso nos va a ayudar también a generar pues mejor alcance, mayor visibilidad, mayor interacción, etcétera. Entonces, para nosotros precisamente escoger el medio o abarcar los dos medios y complementarlos y pues asimismo generar mayor visibilidad, pues lo primero es que nosotros debemos tener en cuenta los objetivos, ¿no? Que sean supremamente claros, que ya están definidos, que sean medibles, que estén todos fundamentados bajo el modelo SMART de los objetivos, ¿no? Y pues asimismo, nosotros ya cuando abarquemos el plan de medios, pues vamos a recoger gran parte de lo que viene siendo el plan del marketing. Entre esos, pues los objetivos, ¿no? Y ahí nosotros vamos a explicar de determinada manera cómo la empresa dirige sus mensajes al mercado a través precisamente de esos distintos sistemas de medios y pues esos vehículos correctos que vienen siendo justamente esos medios por donde nosotros vamos a lanzar esos mensajes. Entonces, aquí nosotros, además de los objetivos del plan de marketing, debemos considerar en toda la planificación precisamente los elementos, no solamente como los objetivos, sino la audiencia, precisamente qué audiencia nosotros tenemos, cuál es ese público objetivo, cuáles son sus hábitos, cuáles son los costos totales de abarcar estos medios, qué medios utiliza la competencia, etcétera. Entonces, acá precisamente la principal tarea de la planificación es conseguir pues una eficacia económica para la inversión de los clientes y eso lo logramos a través del conocimiento que nosotros tengamos justamente del público objetivo al que nosotros nos vayamos a dirigir. Entonces, por eso es importante abarcar esos datos que vienen siendo los principales o las bases para nosotros escoger justamente esos soportes, esos medios por el cual vamos a lanzar pues ese mensaje, ¿no? Utilizados justamente pues para la transmisión. Entonces, ya cuando nosotros abarquemos todo lo relacionado a los medios publicitarios, que es todo lo que vamos a ver en esta sesión, que es lo que están viendo ustedes que estoy pasando en las diapositivas, en general, estos medios publicitarios pues vienen siendo los grandes medios de comunicación que nosotros vamos a estar utilizando mayormente en todo el sector publicitario, ¿no? Entonces, vienen siendo canales que pues utiliza sobre todo la publicidad con el fin precisamente de promocionar ideas, productos, servicios. La idea de todo esto es generar una rentabilidad económica al cliente, abarcar o pues manejar de la manera correcta su inversión, como les venía comentando hace un momento. Y pues estos mismos pueden ser convencionales, pueden ser alternativos. Entonces, los medios publicitarios en general son todos esos medios en los que nosotros vamos a insertar nuestra publicidad, vamos a insertar nuestro mensaje y vienen siendo esos vehículos en los que colocamos nuestros mensajes comerciales para la difusión. Entonces, estos se pueden clasificar bien en convencionales, que pues convencionales digamos que son los que tradicionalmente se han utilizado para las inserciones publicitarias, tipo radio, televisión, prensa. Dentro de lo que viene siendo prensa, pues nosotros abarcamos lo que serían los periódicos, los diarios, los suplementos, las revistas, todo el tema de imprenta. Abarcaríamos también el cine, abarcaríamos parte de lo que sería el internet,
no convencionales, pues digamos que ya abarcaríamos todo el resto de medios que la publicidad utiliza para comunicar el mensaje al mercado, ¿no? Tipo campañas con interacción, inteligencia artificial. Aquí también nosotros podríamos estar utilizando en gran parte lo que serían redes sociales, todo el tema de los influenciadores que vienen siendo, aunque está ligado al internet, que viene siendo convencional, va ligado a modelos o a técnicas o acciones muchísimo más innovadoras que pues abarcan un gran público también. Entonces, lo ideal, como les comentaba yo a ustedes, es que como esos medios vienen siendo el vehículo, lo ideal es que nosotros abarquemos, ojalá, estos medios por completo, los tres medios, pero en el caso de que exista un presupuesto limitado, pues abarquemos asimismo un medio que nos permita no abarcar un presupuesto supremamente alto o que sea flexible justamente en esos costos, que eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Pero entonces, cuando nosotros abarquemos precisamente los medios como canales y que pues los vamos a utilizar para difundir anuncios o pues mensajes publicitarios, nosotros debemos tener en cuenta varios cuestionamientos. Entonces, por ejemplo, dependiendo de nuestro producto o el servicio, dónde se debería anunciar, cuáles vehículos pues deberíamos usar o pues cuáles medios deberíamos usar en general, en qué parte del año o en qué temporada se debería concentrar la publicidad o con cuánta frecuencia se debería difundir una publicidad. O de pronto dentro de la investigación que nosotros hagamos también del público objetivo, pues revisar qué hábitos tienen ellos en cuanto a esos medios, es decir, cuáles de estos medios son muchísimo más enfocados al público objetivo que yo escogí. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería el ATL o el Above the Line, que va muchísimo más enfocado en los medios tradicionales y masivos. Entonces, aquí, según varios estudios que fueron realizados por el periódico New York Times, justamente estos medios ATL generan mayor credibilidad que los medios digitales. Digamos que los medios convencionales o tradicionales, pues para anunciar un producto, un servicio, una idea, vienen siendo los medios que les comenté hace un momento, como el periódico, la revista, la radio, la televisión, los tradicionales masivos. Y pues a cada uno de ellos, pues se le debe elaborar en el momento ya de ser escogido, se debe elaborar un pautaje correspondiente de manera que pues se obtenga justamente una visión panorámica de lo que se desea realizar, ¿no? Cuánto se va a invertir, el tiempo, el costo del anuncio, el tamaño de la publicación, digamos que eso del tamaño va ajustado a lo que sería en el caso del periódico, la revista, todo lo general a la imprenta, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver viene siendo el pautaje del que les vengo hablando según el medio. Entonces, en el periódico, por ejemplo, este pues es un medio pues que ustedes ya saben de imprenta, comunicación escrita, publicitaria. Su costo, digamos que en publicidad varía dependiendo de la ubicación del anuncio, del tamaño, del color, del tiempo que el anuncio se desea dar a conocer y de la frecuencia. Por ejemplo, si se va a imprimir en dos revistas, si se va a imprimir solamente en una, si se va a imprimir solamente en una página o en dos, etcétera. Entonces, nosotros acá como ventajas, pues tenemos la amplia penetración al mercado, la flexibilidad, la selectividad geográfica, porque pues claramente hay revistas que son mucho más limitadas en cuanto a ubicación geográfica, pero pues asimismo hay otras muchísimo más amplias, pero eso nos permite generar una selectividad. El involucramiento del lector, los servicios especiales también que llegan a tener las revistas, digamos que nosotros cuando nos basamos también en los hábitos de nuestro público objetivo, dependiendo de ese público objetivo, podemos también seleccionar específicamente ese medio impreso en el cual lo vamos a publicar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a enfocar en adolescentes, pues nosotros podríamos publicar en una revista que sea enfocada en adolescentes, tipo, no sé, esa revista Tú, que es de adolescentes, bien la podríamos ubicar allí. También porque nos genera esa selectividad en torno al público objetivo al que nosotros nos estamos dirigiendo. Ya como desventajas, digamos que acá tenemos en parte la calidad de reproducción, porque pues viene siendo al fin y al cabo papel.
La vida útil es muy breve, digamos que las personas generalmente lo que hacen es que compran una revista o un periódico o reciben el diario, por ejemplo, esos gratuitos, lo leen, medio lo leen y lo botan. Generalmente ni siquiera lo regalan o lo traspasan, sino lo botan o lo reciclan, lo guardan. Entonces, por lo general, no es que tenga pues una vida útil muy amplia, por lo contrario, es una vida útil breve. Y pues también existe un exceso de publicidad. Generalmente en este pautaje de los medios impresos existe mucha publicidad y por lo general las personas van al grano como a los artículos, a leer los artículos, pero no se detienen mucho en la lectura de los anuncios porque pues lo pasan por alto generalmente pues por completo, no se detienen a ver los anuncios. Vemos también el pautaje en la revista. Entonces, la revista pues ya es mucho más especializada, ¿no? Y pues llega, digamos que a unos auditorios mucho más específicos, que era lo que les comentaba yo a ustedes hace un momento, que dependiendo el público al que nosotros nos estemos dirigiendo, asimismo, pues vamos a escoger el tema de la revista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo ideal es justamente tener en cuenta esos auditorios específicos que pues van a desempeñar claramente una función mucho más importante en la estrategia y pues en los planes de medios también de muchos anunciantes. Entonces, aquí el costo del anuncio también varía dependiendo pues la ubicación, el tamaño, el tipo de material. Digamos que nosotros en cuanto al pautaje del periódico sabemos en qué material va, específicamente en el que va absolutamente todo el periódico, pero en la revista nosotros tenemos la opción de manejar también otro tipo de materiales. Muchas veces las revistas tienen anuncios en un material mucho más sólido, o no tanto lo sólido, sino es un material un poco más duro, más rígido, que permite también como destacar entre las demás hojas o que permite en determinado momento utilizarlo como la recordación de la hoja en la que va la lectura. Entonces eso permite también que ese anuncio sea mucho más visible al espectador o al lector, mejor dicho. Entonces ahí abarcaríamos también ese tipo de material, el color, igualmente la frecuencia del anuncio, etcétera. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos en el pautaje de la revista, nosotros tenemos la receptividad y pues también que hay un mayor involucramiento con el lector, justamente porque ya tenemos una selectividad en torno a los lectores y los hábitos de los lectores que tiene ese medio o pues que tiene esa revista. La calidad de impresión pues es muchísimo mejor de lo que sería en un periódico. La flexibilidad creativa, que esto también en una revista, nosotros podemos llegar a ser mucho más creativos con el anuncio, a diferencia de lo que sería el periódico. El prestigio, digamos que hay medios de revistas pues ya prestigiosos, muy prestigiosos, en los que si aparece un anuncio pues va a ser muy bueno precisamente para esa empresa, pues para ese producto, ese servicio. Las desventajas, pues viene siendo el costo, porque claramente el costo puede ser mucho más alto que el del periódico, teniendo en cuenta, primero, cuál sea la revista, cuál sea el medio, segundo, pues la calidad precisamente de la impresión y pues la flexibilidad creativa, ¿no? El tiempo de compra, digamos que es mucho más prolongado. Generalmente lo que se hace es que por mes sale una revista, a diferencia del periódico, que en el periódico generalmente sale uno semanal, uno cada 15 días, algunos son periódico tipo diario, mientras que en una revista generalmente es una mensual, por ejemplo. Entonces, asimismo, es más costoso porque va a estar más tiempo la publicidad en el mercado y pues también el tiempo de compra se alarga más. El alcance, pues la frecuencia también es un poco más limitada. Digamos que al momento de nosotros tener una selectividad de público, pues asimismo eso se puede llegar a tomar como una desventaja en el momento de que sea un producto o un servicio enfocado a un público masivo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si la empresa es de galletas, les pongo el ejemplo de galletas y está enfocado a un público familiar, pues no es muy coherente que se haga un pautaje en una revista específica, por ejemplo, en una revista de negocios.
sabiendo que es un producto completamente masivo. Entonces sería muchísimo mejor que ese anuncio estuviera en un periódico que sabemos que lo va a leer seguramente una ama de casa o también un hombre que esté a cargo de su casa, o que lo lea la señora que está a cargo de hacer el mercado, bueno, etcétera. En general va a ser mucho más masivo que que un pautaje en una revista. Entonces, esas desventajas, tanto las ventajas como desventajas, pues van acorde precisamente al público al que nosotros nos estemos dirigiendo y pues al producto y al servicio. Tenemos también el pautaje de la radio. Entonces, la radio pues ya viene siendo ese medio de difusión y comunicación que pues transmite netamente señales sonoras, ¿no? En forma masiva. Entonces, ese costo en la publicidad pues varía dependiendo de la duración. Generalmente acá ese pautaje de radio se llama cuña, específicamente en la radio. Entonces, se abarca el costo dependiendo la duración, el tipo de anuncio, la frecuencia, el horario. Digamos que dentro de esos tipos de anuncio nosotros podríamos encontrar lo que es la cuña básica, podríamos encontrar un patrocinio que viene siendo por ejemplo, en los casos de que tal marca o tal producto patrocina la siguiente canción o patrocinan el siguiente bloque del programa, etcétera. Están también los jingles, que son básicamente canciones pues como tal del producto, del servicio. Hagan de cuenta como Águila Roja en su jingle de Navidad, ¿no? Que lo pasan por radio y también por televisión, etcétera. O también existe en el que el mismo locutor en la radio es el que transmite el mensaje de la empresa, ¿no? Entonces, él mismo hace la locución o simplemente empiezan a hablar con los compañeros de tal producto, tal servicio, como haciéndole también la publicidad. Entonces, dependiendo de ese tipo de anuncio que se escoja, la frecuencia, el horario, pues asimismo va a ser el costo. Entonces, dentro de las ventajas, nosotros tenemos pues precisamente la eficiencia, que nosotros tenemos también una selectividad aquí dentro de lo que vienen siendo los bloques radiales, porque ellos asimismo, dependiendo los horarios, o sea, su parrilla como tal, si es mañana, tarde, noche, dependiendo del tipo de programa, asimismo saben qué tipo de oyentes ellos tienen, si son jóvenes, si son jóvenes adultos, si son personas mayores, si son adolescentes, si son personas que trabajan, que no trabajan, etcétera. Aquí dentro de las ventajas existe también todo el tema de las imágenes mentales. Nosotros, a pesar de que en radio no tenemos imágenes como tal gráficas, sí podemos abarcar contenidos que nos den mucho para la creatividad en cuanto a la imaginación, y justamente esos mapas mentales o esas imágenes mentales que nos abarcan también una oportunidad para el marketing integrado, ¿no? Dentro de las desventajas, nosotros abarcaríamos el tema justamente del procedimiento de compra, que muchas veces puede ser complejo, porque si es un producto o una marca ya reconocida, pues perfecto, porque los oyentes ya van a saber dónde encontrarlo. Pero si es un producto nuevo y seguramente no hay mayor información de dónde encontrarlo, o en el caso de un tipo televentas en el que te empiezan a dar números, marque a tal número y te dan el número, por más de que lo repitan, la mayoría de veces ese número se pierde y pues no se va a generar una venta, no se va a generar un gancho de venta como tal. Simplemente pues como acostumbrar al oído, al oyente de que ha escuchado esa marca, de que ha escuchado ese producto y ese servicio, más no nos va a servir mucho para generar ese cierre de venta o para generar nuevas ventas. Bueno, dentro de la radio también, una de esas últimas desventajas que tiene la radio es también todo el tema de la publicidad excesiva. De pronto los que en este momento estén conectados y acostumbren tal vez a escuchar radio, no sé, en el móvil o en la grabadora como tal, saben que existen bloques del programa en el que bien pueden pasar 30 minutos y después colocan como el bloque de comerciales y ahí bien pueden pasar 10, 15 minutos en solo comerciales, en solo anuncios y cuñas. Entonces, eso también es excesivo para el oyente y eso causa que muchas veces cambien la emisora. Por eso es que muchas veces se ponen de acuerdo entre las emisoras para a las mismas horas colocar sus cuñas, colocar sus anuncios. Por eso es que muchas veces nos pasa que pasamos a otra emisora y también están en comerciales, pasamos a la siguiente y también están en comerciales, pasamos a la siguiente y lo mismo.
Claramente no todas se ponen de acuerdo, pero sí la mayoría para precisamente hacer un balance en el rating. Pero pues ya llega un punto en el que claramente hay una saturación de la publicidad y pues ya el oyente tampoco está muy receptivo a los anuncios que se coloquen en la radio. Tenemos también el pautaje en televisión. Entonces, ya la televisión, pues sí, ya viene siendo un sistema justamente para transmisión y recepción también de imágenes, de sonidos, etcétera, que vienen siendo pues todo el tema de contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, aquí el costo en publicidad pues también varía dependiendo del tipo de anuncio, el tipo de programa en el que se coloque o si es entre los programas, la duración, la frecuencia, el horario. Hay horarios específicos en los que claramente va a ser muchísimo más costoso o dependiendo el programa en el que se esté ubicando. Por ejemplo, si nosotros estamos en pleno partido de Colombia con Argentina en un mundial, pónganle ustedes, claramente los anuncios que se transmitan a lo largo de ese partido, pues van a tener un costo supremamente alto. Ahora pónganle ustedes que si Falcao o si James hace un gol, pues después de que haga el gol, pues el comercial que le sigue a ese gol va a ser también supremamente costoso. Asimismo, pues se hace el planteamiento de los costos dependiendo la parrilla, simplemente si está a determinada hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, después de un programa que tenga un rating alto o durante el noticiero, etcétera. Digamos que aquí también es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el tipo de personas que están visualizando los contenidos de determinado canal a determinada hora, ¿sí? Por lo general, las personas que están en la mañana, tarde, son personas que muchas veces no están trabajando en oficinas, sino que tal vez están laborando desde la casa o que están simplemente pues en la casa a cargo de niños o de los quehaceres de la casa, tipos amas de casa o también los hombres que se queden en su casa haciendo todos los deberes, etcétera. Ya cuando nosotros nos ubicamos en la noche, ojalá tarde, ya estamos hablando de personas que llegan tarde de trabajar, que pues ya tienen también otros hábitos, otros horarios, y pues asimismo nosotros vamos a estar ubicando los comerciales que nosotros queremos transmitir, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche. Dependiendo también el tipo de comercial se va a abarcar a determinada, no solamente determinada hora, sino después de determinado programa o antes de determinado programa, etcétera. Y pues asimismo van a variar los precios. Entonces, dentro de las ventajas, pues nosotros tenemos la creatividad y el impacto, porque nosotros ya en cuanto a contenidos audiovisuales podemos abarcar muchísima más creatividad y pues bajo esa creatividad de esa producción, pues tener un impacto mucho mayor en el espectador, ¿no? La cobertura, que pues a la final hay canales, sobre todo algunos específicos que tienen una amplia cobertura, sobre todo los más conocidos, pónganle ustedes acá en Colombia, RCN, Caracol, que pues se transmiten en todas las ciudades a nivel pues nacional prácticamente. La rentabilidad, porque pues al ser un producto, un servicio, que se esté demostrando de manera masiva, pues asimismo va a tener muchísima rentabilidad. La atención, digamos que la atención, dependiendo si se escoge bien el programa, el bloque, la parrilla en general en la que se vaya a ubicar ese comercial, pues la atención también va a ser muchísimo más amplia, ¿no? En cuanto a las desventajas, tenemos el costo, porque generalmente la televisión, así sea en un bloque en el que no haya mucha visualización o un rating muy alto, de todas maneras los costos son elevados. También, digamos, la cantidad de publicidad, porque de todas maneras sabemos que en televisión también dependiendo los canales que se tengan, también son 10 minutos casi siempre de puros comerciales y pues eso también genera fatiga visual. Em, También en determinado momento, nosotros acá podríamos abarcar, por lo menos en la actualidad, el tema em, de cómo la gente ya se ha empezado a desviar por otro tipo de plataformas. Ya la gente no está tan enfocada en la televisión como en otras plataformas de streaming, tipo, no sé, Netflix, Disney Plus, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces ya existen hasta personas que no ven ya casi televisión. Si ven televisión, ven los canales HD
y el resto ven solamente plataformas de streaming donde pues hasta el momento no existen anuncios. Ahora seguimos a lo que viene siendo el BTL o el Below the Line. Entonces, estos medios BTL pues ya son un poco más diversos, no existe una directriz específica sobre estos y pues se consideran medios precisamente porque se utilizan bajo cualquier herramienta que permita activar una marca, ¿no? Y a un bajo costo, a un bajo o medio costo. El impacto, pues claramente es medible en el grupo objetivo determinado, pero pues digamos que una de las más nuevas estrategias en el branding son precisamente esos medios BTL, porque son muy útiles justamente al momento de promocionar un producto o un servicio o una marca, porque nos va a generar un alto impacto creativo, un alto alcance, una alta frecuencia y asimismo nos va a generar una interacción con los clientes. Digamos que estos también tienen algunas limitaciones creativas, pero más en torno a lo que sería el presupuesto. Dependiendo del presupuesto que tengamos, pues podemos abarcar una campaña muy creativa o poco creativa. Dentro de los niveles de atención, nosotros podríamos abarcarlo más como la correcta escogencia del público objetivo y dónde lo vayamos a realizar. Les voy a poner a ustedes un ejemplo. Si nosotros vamos a hacer una campaña BTL con un producto tipo Néctar, ¿sí? Néctar generalmente cuando hace sus campañas tipo BTL, lo que hace es que coloca ferias, feriados o coloca camiones en el que ponen modelos dando a conocer el, no sé, el aguardiente, ¿no? Y dando muestras de aguardiente y pues generando interacciones con las personas, tomándose fotos, etcétera. Pero entonces vamos a poner el ejemplo de que yo coloque ese camión con las modelos y el aguardiente al frente de una zona de bares. Pues lo más posible es que a mí me vaya muy bien y que cuando las personas vayan a los bares se impulse la compra de aguardiente Néctar. Pero, ¿qué pasa si yo coloco ese camión o ese bus con las modelos y el aguardiente en otro lado? No sé, lo coloco en un, no sé, al frente de una iglesia, les pongo el ejemplo, al frente de una iglesia en un domingo a mediodía. Pues claramente eso no me va a dar para nada y muy seguramente la gente se va a espantar y ni siquiera se va a tomar fotos con las niñas que ponemos ahí con el néctar, ¿verdad? Entonces, lo ideal de este BTL es que nosotros hagamos una escogencia supremamente ardua del lugar en el que se va a hacer esa campaña y que en el lugar donde se vaya a colocar esa campaña BTL, pues sí llegue el público objetivo y sí, digamos que lo frecuente de manera constante el público objetivo al que nosotros nos estamos relacionando. Ahí les pongo también el tema de la investigación justamente del público objetivo. Nosotros debemos saber los gustos de ese público objetivo, qué les gusta, qué productos frecuentan. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo el tema de los licores, cuando nosotros hablamos en torno a los estratos, en estratos bajos, medios, pónganle de estrato 1 a estrato 3 4 la gente prefiere lo que vienen siendo los aguardientes. Ya cuando nosotros estamos hablando de estratos 5 6 la gente generalmente prefiere el whisky. Entonces, y no solamente por el tema de los costos ni nada de esto, sino porque muchas veces las personas que están, por ejemplo, ubicadas en barrios estratos 5 6 muchas veces no son personas muy jóvenes, son personas ya adultas o personas de la tercera edad, que incluso si uno va a los supermercados de esos estratos, la mayoría de personas que van a estar haciendo compras van a ser las personas que contratan para hacer el mercado o los abuelitos. Y pues los abuelitos no pueden tomar aguardiente. Por lo general, los que toman whisky porque ya tienen problemas de azúcar. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta justamente al momento de hacer ese tipo de campañas para que nos vaya bien y pues que sea efectiva, ¿no? Entonces, aquí dentro de lo que sería BTL, también nosotros podemos abarcar por ejemplo, estructuras de boletín, o sea, boletines, pósters, por ejemplo. Se pueden colocar también espectaculares o que vienen siendo, los espectaculares son los mismos banners que son letreros súper grandes electrónicos
que incorporan también movimiento, color, gráficas, que eso también se puede abarcar dentro de lo que sería una campaña ya de interacción. Dentro de esas campañas de interacción, nosotros pues abarcamos el tema de los impulsadores o de los modelos o de los llamados modelos de protocolo, las personas de recreación, también incluso muchas veces se colocan locutores para pues animar el ambiente, etcétera, ¿no? También acá nosotros podríamos abarcar lo que sería la publicidad en tránsito, que pues se encuentra en los medios exteriores, ¿no? Entonces, ese tipo de publicidad, digamos que es mucho más adecuada para llegar a los consumidores mucho más urbanos, como de ingresos también bajos, medianos, y que se encuentren generalmente en las calles, no sé, haciendo así sea vueltas, pero que tengan mucha relación con las calles y en los paraderos, en las estaciones de buses o de Transmilenios, etcétera. Entonces, ahí nosotros justamente estaríamos utilizando las paradas de los autobuses, los pósters en terminales, tarjetas interiores o pósters exteriores, los mismos espectaculares móviles, letreros electrónicos, todo el tema de la publicidad en teléfonos públicos o parquímetros, etcétera. Aquí otro tipo de publicidad vienen siendo los medios de exhibición, que es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en los empaques, ¿sí? Esos muchas veces pues cumplen generalmente con cuatro funciones, ¿no? De protección, de conservación, de información, de promoción. Entonces el empaque, digamos que abarca ese aspecto físico del contenido, el diseño, el color, la forma, pero abarcado en los medios comunes de una manera mucho más cotidiana. Entonces, digamos, eso puede estar en los cajeros automáticos, publicidad en salas cinematográficas, por ejemplo, todo lo que a nosotros nos colocan de publicidad en los productos, en los cines, por ejemplo, en el envase de las palomitas, en el cartoncito donde va el perro caliente, etcétera, ¿no? Como cosas de ese estilo. Y pues las mismas campañas ya de interacción que les venía a ustedes comentando con el ejemplo de Néctar. Aquí nosotros abarcaríamos también lo que sería el fog the line, que ese no está acá estipulado porque ese fog the line está integrado a lo que viene siendo below the line. Ese fog the line que viene siendo el FTL es un medio que pues se considera justamente como les venía diciendo integrado a lo que es el BTL, pero acá lo que se quiere dar es una relevancia al producto o al servicio y permitir que el consumidor exprese su opinión al respecto. Entonces, esto aquí requiere mucho más de originalidad con el fin de generar precisamente un impacto y pues obtener la aceptación de la marca, ¿no? Del producto, del servicio, de la idea. Entonces, aquí en otras palabras, pues esto lo vamos a relacionar con otras personas a través de datos, de ideas, de pensamientos, de valores. Entonces, lo ideal es que acá se unan las personas a partir de los sentimientos y los conocimientos de ese producto o servicio con la campaña que se está realizando. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podríamos abarcar una campaña BTL en la que se esté generando una interacción con el consumidor, pero ya sería fog the line o pasaríamos de esa línea al fog the line cuando se le pregunte a ese consumidor qué le parece esa campaña y que incluso muchas veces lo que hacen las empresas es que graban a los consumidores abarcando todo el tema de la campaña, ¿no? Participando, generando interacción, por ejemplo, con los impulsadores, las impulsadoras, hacen juegos y después lo graban dando su opinión respecto a esa actividad, como qué le pareció, qué le parece la marca después de haber generado esta interacción, no sé, la recomendaría, etcétera. Y generalmente esas opiniones, en el caso de que sean buenas, que generen buena expectativa, pues también se pueden utilizar como un contenido publicitario para la propia marca, ya sea para sitios web, ya sea para redes sociales, etcétera. Entonces, esa es la delgada línea entre lo que viene siendo el BTL normal y el fog the line. En el fog the line, pues se solicita como tal los pensamientos, sentimientos de ese consumidor en torno a esta campaña BTL que se está realizando, mientras que en la BTL pues se hace la interacción y demás, pero no se le solicita al consumidor su opinión al respecto. Entonces, acá dentro de la estructura del plan, vamos a tener pues el plan típico
de medios, ¿no? Entonces nosotros primero abarcaríamos lo que viene siendo el análisis del marketing, segundo, el análisis de la publicidad, tercero, las estrategias de medios, cuarto, la programación de medios y quinto, pues la justificación y pues y resumen, ¿no? Digamos que no siempre todos los planes de medios van a tener exactamente los mismos componentes, pero esos son como la estructura básica de lo que viene siendo un plan de medios. Aquí nosotros también tenemos otro recurso importante para nosotros que viene siendo el flowchart. Entonces, ese flowchart no está acá indicado en la diapositiva, es otro recurso importante en la planificación de medios. Entonces, ese flowchart es un resumen donde se encuentra detallado el medio, el soporte, el mes, la semana, etcétera, el valor de cada medio, el valor básicamente de la frecuencia con la que se va a hacer, el medio, la planilla como tal, o sea, todo lo que ustedes ven acá, como en el ejemplo, estas tablas de pautaje, viene siendo básicamente ese flowchart. Se los voy a colocar acá en el chat. Flowchart. Entonces, ese flowchart, recuerden que es justamente ese documento, ese resumen donde se detalla este pautaje de publicidad de los medios que se han escogido. Ese es el flowchart básicamente. Entonces, aquí dentro de lo que viene siendo también todo el tema del plan de medios, nosotros vamos a abarcar lo que viene siendo el neuromarketing en torno a esa planificación de medios. Entonces, ese neuromarketing, tal como ustedes ven en pantalla, es el estudio del funcionamiento del cerebro en las decisiones de compra de un producto. Entonces, aquí precisamente la relación entre el neuromarketing y la planificación pues se basa en la toma acertada de decisiones por parte del consumidor frente a la innovación de un producto, ¿no? O de un servicio en determinado momento. Y pues que las variables que se deben considerar al momento de elaborar una planificación de medios son, por ejemplo, la frecuencia, el impacto, el alcance, que es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, las empresas que más han usado precisamente, o pues históricamente también en neuromarketing son, por ejemplo, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Disney, Apple, etcétera. Entonces, ese neuromarketing pues trae claramente consigo pues una cantidad de recursos con un valor muy amplio en cuanto a investigación del mercado, porque pues nos ayuda a segmentarlo, a desarrollar estrategias que sean exitosas en materia de productos, en cuanto a diseño, marca, naming, packing, etcétera. Nos va a ayudar a abarcar el posicionamiento, la fijación de precios, comunicaciones, canales, etcétera. Nos va a ayudar en general a generar esa investigación de los consumidores, de nuestro público objetivo, pero de una manera muchísimo más profunda a través del neuromarketing. Entonces, esos son recursos que se basan justamente en el conocimiento de esos procesos cerebrales vinculados a esa percepción sensorial que tienen los consumidores. Entonces, el procesamiento de la información va ligado a lo que viene siendo la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, toda nuestra parte de raciocinio, las mismas emociones, todos los mecanismos que a nosotros nos hacen interactuar y es todo eso lo que nos va a ayudar a tomar decisiones frente a decisiones de compra. Winnie también es bueno en neuromarketing, también, exacto. Si hay una cantidad de marcas que ya lo utilizan y que precisamente por eso son tan fuertes en todo el tema publicitario, porque ellos no hacen una investigación normal de mercado y de la competencia y de sus consumidores, sino que van más allá al neuromarketing. Entonces, aquí, pues, precisamente esta herramienta pues se relaciona, ¿no? Con esa planificación de medios porque nos va a ayudar a abarcar esas técnicas de medición de la actividad cerebral y pues asimismo vamos a determinar el impacto que genera la publicidad en el consumidor. Claramente, pues vamos a ver también o hacer muchísimo hincapié en la finalidad de utilizar esa información en el desarrollo de sus productos y de las comunicaciones de manera que pues se logre el posicionamiento de la marca o del producto en un mercado determinado. Entonces, a continuación,
vamos a ver algunos aspectos relacionados con el plan de medios y el neuromarketing. Entonces, por ejemplo, tenemos la planificación de medios que pues, como les venía comentando ustedes en un inicio, no está sujeta a a un formato rígido, viene siendo flexible, ¿no? Entonces, precisamente para nosotros elaborar un plan, pues se debe considerar aspectos como la decisión de los objetivos de los medios, el alcance, la frecuencia, el impacto, la estrategia de los medios, el alcance versus el presupuesto, la selección de medios, la programación y la distribución del presupuesto y pues la evaluación de cumplimiento de objetivos. Acá también nosotros podemos tener como conclusión la manera también de medir la acogida de una campaña en el mercado, que viene siendo también a partir de esa cobertura, de ese impacto y de esa reacción, sobre todo el tema del impacto y la reacción que lo podemos medir a través del neuromarketing. Y pues ese neuromarketing, ya como para cerrar esa definición, pues como técnica que a nosotros nos va a permitir medir la actividad cerebral en torno a las respuestas de los entrevistados o pues de los consumidores a diferentes estímulos de las publicidades, ¿no? De esa manera nosotros determinamos justamente ese impacto, esa reacción y el alcance que pues tuvo un mensaje publicitario. Y aquí lo que ustedes ven en pantalla son justamente varias de las técnicas de medición utilizadas en torno al neuromarketing. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que eso sirve para monitorear funciones fisiológicas. Recuerden que nosotros en algún momento cuando vimos todo el tema de las necesidades y que hablamos de lo que viene siendo el modelo de Maslow, él habla en su pirámide de las necesidades fisiológicas, que son las que también se cubren a partir de las decisiones de compra de los consumidores, ¿no? Entonces, este precisamente nos va a ayudar a monitorear esas funciones fisiológicas. Tenemos también la encefalografía. Entonces, esa viene siendo una tecnología que ya mide los cambios eléctricos del cerebro. Eso a nosotros nos va a servir, por ejemplo, qué impacto o qué reacción tiene un consumidor al ver un producto y al ver otro. Por ejemplo, eso nos puede ayudar para nosotros revisar en cuanto a la competencia cuál tiene mayor impacto. Tenemos también el magnetoencefalografía. Entonces, esa es otra tecnología que también mide los cambios magnéticos que se producen en el cerebro. Tenemos la tomografía, entonces esa viene siendo también otra tecnología que ya consiste en monitorear funciones también fisiológicas que pueden sufrir alteraciones con la actividad cerebral, ¿no? Como el metabolismo, el flujo de la sangre, el volumen de la sangre, la oxigenación de la sangre. Entonces, eso también nos va a ayudar muchísimo precisamente a tomar decisiones en cuanto a productos y servicios. Entonces, aquí digamos que en otras palabras, el neuromarketing pues mide esas ondas cerebrales tomando precisamente esas características que ustedes ven en pantalla, la atención, la emoción y la memoria, y por eso es que nos van a ayudar a medir en determinado momento el impacto y la reacción que tienen los consumidores frente a los productos y servicios. Acá dentro de lo que sería justamente algunas ventajas de la planificación de medios, nosotros tenemos que, pues se puede claramente alcanzar esas ventajas utilizando la planificación de medios como parte de las estrategias de la organización y la ejecución de una campaña publicitaria, ¿no? Pero entonces dentro de esas ventajas nosotros tenemos, por ejemplo, el hecho de que nosotros permitimos a una agencia tener una visión clara, comprender precisamente esos elementos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Acá tenemos también el hecho de permitir la toma pues acertada en medio de todo decisiones, una selección adecuada de los soportes estratégicos de las acciones y los medios a utilizar, una optimización de recursos materiales y económicos, el estudio del impacto de la campaña en los consumidores, y pues claramente el último paso que viene siendo monitorear y pues evaluar justamente esa incidencia del mensaje en los consumidores, que es supremamente importante. Dentro de lo que viene siendo costos que incurren en la planificación de medios, pues no hay un costo estructurado en sí. Los medios contratados tienen sus tarifas dependiendo el formato, el alcance, las medidas. Seguramente Caracol no va a tener los mismos precios que va a tener, por ejemplo, Red Más o Canal Uno, o no va a tener el mismo precio de lo que viene siendo una publicidad en HBO, por ejemplo.
Asimismo, en la revista, seguramente eh, Portafolio no va a tener los mismos precios de la revista Tú o Cosmopolitan, etcétera. Entonces, para las centrales de medios, pues los medios en general vienen siendo los proveedores de los espacios publicitarios, ¿no? Muchas veces ellos lo que hacen es que dan descuentos, etcétera, o dan bonificaciones como más tiempo al aire o descuentos adicionales por pronto pago, etcétera. Pero pues todo eso ya vienen siendo contratos, pues contrataciones, acuerdos, negociaciones que se efectúan directamente con los medios, con los dueños de los medios o los encargados de hacer acuerdos en cuanto a los anuncios, que viene siendo pues bien importante. En cuanto a las recomendaciones, entonces, recomendaciones en general, pues considerar la programación y el espacio que se va a contratar de tal manera que se distribuya adecuadamente el anuncio, que eso ya hicimos hincapié al inicio de la clase. El nivel de audiencia que posee el medio ATL o BTL. Revisar justamente ese nivel de audiencia que posee y cuál se ajusta muchísimo más a nuestro producto o servicio y el público objetivo. Características del medio ATL o BTL, el objetivo y la estrategia y el total de la inversión. Entonces, este viene siendo un flujograma de medios, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla. Y en este flujograma de medios, ustedes pueden ver básicamente cómo viene siendo una estructura básica de los medios, ¿no? Esa organización de medios. Entonces, acá tenemos justamente la evaluación del impacto, toda la parte de la retroalimentación, el anunciante que viene siendo nuestro cliente, la planificación, el desarrollo de estrategias, el plan de acción, que pues ya va a tener en cuenta la frecuencia, ¿no? La implementación, que ya viene siendo la selección del medio, teniendo en cuenta la frecuencia, la contratación, la negociación, que esto ya se hace directamente con los medios, el control de las condiciones, la facturación, el control de proveedores. Dentro de la planificación es lo que abarcamos hace un momento como investigación del mercado y del producto y del mercado publicitario, que acá en esto va también todo el tema del neuromarketing. La implementación, acá nosotros lo podemos ver como algo administrativo, técnico, digamos que en torno a toda la parte de marketing, branding, los medios en general, toda la parte técnica. Y vamos a ver la negociación comercial que ya se haría directamente con los medios para ver al fin dónde se va a hacer ese pautaje, qué costo va a tener ese pautaje y pues poder seguir claramente a la contratación, al control de condiciones, a la facturación y pues a ese control justamente de los proveedores. Entonces, aquí dentro de lo que vienen siendo las conclusiones, vamos a abarcar principalmente la planificación como una herramienta básica en la publicidad. Por eso, precisamente viene siendo una asignatura completamente aparte del marketing, porque a pesar de que se incluye como una rama del marketing, viene siendo de total importancia que nosotros seleccionemos muy bien ese medio para que sea idóneo, para que ese producto, servicio o marca pues alcance la meta propuesta y obtenga esa rentabilidad esperada. La planificación acá también pues viene siendo importante al momento de efectuar campañas publicitarias, ¿no? Porque pues sin eso no se determinaría el costo de inversión por el medio, que eso también es lo ideal, que claramente lo que se invierta en una campaña se recupere y que además se obtengan ganancias, nunca pérdidas. Aquí pues en toda planificación pues se debe, como les comentaba hace un momento, monitorear, evaluar los resultados de manera que pues se detecte a tiempo los problemas y pues se apliquen los correctivos de una manera inmediata. El tipo de soporte o de medio que nosotros vayamos a utilizar pues va a depender del objetivo que se desea alcanzar con el cliente o con el anunciante en torno al mercado. Em, la idea precisamente es escoger los medios, ya sea TL, BTL, FTL, según el grupo objetivo para pues no perder tiempo, no perder dinero. La planificación de medios pues viene siendo como esa plataforma de trabajo, ¿no? Que aprueba finalmente el anunciante. Nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos según lo que quiere también el anunciante, por lo que se generan propuestas. Siempre después de que hagamos este flujograma, se le genera la propuesta al anunciante, lo acepta, no lo acepta, se radican cambios. En el momento que ya todo esté full en cuanto a cambios, que ya el anunciante lo apruebe, pues claramente se genera ya la ejecución
de toda esa campaña publicitaria, ¿no? Lo ideal es que el anunciante esté al tanto de todo. Muchas veces pasa que no está al tanto de algo y es cuando empiezan a existir conflictos o cuando el anunciante se da cuenta de que algo no se está realizando de una manera, digamos que muy transparente, pues es cuando existen precisamente esos conflictos. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento yo tuve la oportunidad de trabajar con Chic. Es Chic, que es esa marca es la competencia de Gillette. Ellos también pues tienen todos sus productos para afeitar, depilación y demás. Tienen sus cuchillas, etcétera. Entonces ellos estaban haciendo justamente unas campañas BTL en las que estaban colocando a unas impulsadoras en los puntos de venta, en las grandes superficies, como ustedes tipo Éxito, Jumbo, etcétera. Entonces ponían varias chicas con sus uniformes de chic, ponían también unos juegos. Esos juegos eran de realidad aumentada. Entonces simplemente las personas tenían pues que jugaban para recolectar como puntos y demás, podían tener un bono de descuento. Con ese descuento ellos compraban una cuchilla y por la compra de esa cuchilla se les regalaba otra, ¿sí? Claramente las chicas, las impulsadoras, eran las encargadas de recibir la factura y dar la de regalo, ¿no? Para que pues esa persona, ese consumidor, se llevara dos cuchillas por una con la que tuvo también descuento por hacer el juego. En determinado momento, el trato había sido justamente de que se entregaba una cuchilla. Por la compra de una cuchilla se entregaba otra gratis de regalo. En su momento había un coordinador que era el encargado específicamente de las impulsadoras, de hacer la parte logística, de recoger después todo el muestreo, de guardarlo en bodega, y pues si no se guardaba en bodega porque ya se finalizaba la logística en ese almacén, pues llevarlo nuevamente a la agencia publicitaria para que se hiciera nuevamente la distribución. En ese momento ese coordinador, por evitarse la llevada de las cuchillas, lo que hizo fue darle la orden a las impulsadoras de que sacaran todas las cuchillas ese mismo día. Pónganle ustedes que había más de 6 cajas llenas de cuchillas. Por lo tanto, ellas qué tenían que hacer, que por la compra de una cuchilla estaban regalando aproximadamente 6, 7 cuchillas por la compra de una sola. En ese momento el anunciante, claramente ellos van a estar encima del proceso porque ellos están pagando por eso. Entonces, ellos llegaron de incógnitos al almacén a preguntar, pues más que todo lo hicieron por medir la comunicación que estaban teniendo las impulsadoras, pero ellos no sabían que se estaban regalando esa cantidad de cuchillas por la compra de una sola. Entonces, ese fue un problema claramente porque no había claridad con el anunciante. Cuando el anunciante llegó, pues vio falencias en la comunicación de las impulsadoras. Empecemos por ahí, porque una de las chicas dijo que se estaba ofreciendo Gillette y no es Chic, porque pues ella en ese determinado momento pasó que ella en su casa a cualquier cuchilla le decían Gillette. Entonces, para ella no era cuchilla de afeitar, sino todas eran Gillette. Y pues no dijo Chic, sino Gillette, que era la competencia. Entonces empecemos por ahí. Y después, cuando se dieron cuenta de que se estaban regalando esa cantidad de cuchillas por la compra de solamente una, pues fue peor todavía. Entonces, lo ideal es siempre tener ese aval del anunciante, siempre tener una comunicación supremamente clara, transparente con el anunciante para evitar ese tipo de problemas, porque claramente el anunciante en ese momento se sintió estafado porque esa era una inversión que él había hecho justamente en ese muestreo, en esa campaña, como para que no se estuviera efectuando de la manera en la que quería. Entonces, ese planificador pues debe claramente ser transparente, ¿no? Tener una comunicación muy asertiva, transparente con el anunciante. Y pues ya en torno a todo el tema del neuromarketing, pues claramente ya vimos que va ligado completamente a la planificación de medios, nos permite tomar decisiones acertadas frente a la decisión de compra del consumidor y frente a la innovación de un producto y de un servicio. Entonces, aquí ustedes encuentran precisamente una guía práctica en la que pueden ver esos puntos claros, claves dentro de lo que viene siendo esa planeación de medios.
y cómo nosotros nos vamos a estar comunicando con todos los perfiles o todos los profesionales que estén incorporados en ese plan de medios. Entonces, acá ustedes tienen todos los puntos de los cuales hemos hablado a lo largo de esta sesión: públicos objetivos definidos, conocer la audiencia, mensajes estructurados, planificación estratégica de los medios a utilizar y cómo utilizarlos, medios efectivos, canales claros, formatos definidos, presupuesto optimizado, tiempos realistas, diseñar un plan de medios medible y tener en cuenta la diversidad y la integración. Entonces, digamos que nosotros acá, dentro de mantener los objetivos claros en tu plan de medios de decisión de compra, que viene siendo el primer punto, debemos dejar claro lo que nosotros pretendemos conseguir con el plan de medios. Entonces, por ejemplo, dar a conocer la marca, ganar seguidores, tráfico en web, vender más, fidelizar clientes, promocionar un determinado producto o posicionar la marca de una determinada manera, ¿verdad? Etcétera. Públicos, objetivos y definidos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta si son varias las audiencias claves, ¿sí? Y pues asimismo se desarrolla un plan de medios especializado para cada una de esas audiencias o públicos objetivos. Entonces, ahí tendríamos en cuenta los clientes potenciales, los aliados, las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, los proveedores, los medios de comunicación. En el caso de que tengamos contacto con influenciadores, pues tendríamos en ese caso en cuenta los influenciadores. Conocer a la audiencia. Aquí nosotros podríamos abarcar también algunos métodos de fidelización, como por ejemplo el email marketing, que pues puede ser una herramienta muy buena para conseguir también información de los suscriptores. Conocer a la audiencia pues nos va a dar a nosotros claves para determinar cuál va a ser el medio más apropiado, ¿no? Sobre todo preguntar a la hora de plantear un plan de medios, de pronto a través de qué canales suele conectarse más o qué preferencias tiene a la hora de conectarse o cuáles son sus medios preferidos para buscar información, etcétera. Aquí nosotros también debemos hacernos como datos demográficos de los públicos, ¿no? Para relacionarlo con sus intereses, sus gustos, sus aficiones. En general, acá, entre mayor información tengamos de ellos, pues muchísimo mejor. Los mensajes estructurados. Entonces, aquí la idea es nosotros pensar bien lo que queremos comunicar a esas audiencias, ¿no? Y por qué les queremos dar ese mensaje y que esté acorde a los objetivos que nosotros estamos abarcando en ese plan de medios. La planificación estratégica de los medios a utilizar y cómo utilizarlos. Entonces, una vez definido por qué, o sea, los objetivos y a quiénes, que vienen siendo las audiencias, entonces ese es el momento de definir el cómo se van a comunicar esos mensajes. Entonces, se desarrolla una estrategia para cada objetivo. Si, por ejemplo, acá nosotros tenemos generar venta, pero también ganar seguidores, ahí ya tendríamos dos objetivos diferentes y asimismo dos mensajes diferentes. Entonces, asimismo, nosotros vamos a desarrollar una estrategia para cada objetivo, y pues si además probamos la efectividad de cada medio antes de lanzarlo, pues muchísimo mejor. Los medios efectivos. Entonces, aquí la idea es nosotros también aclarar y en función precisamente de los objetivos, las audiencias, el mensaje, la estrategia, definir los medios que vamos a utilizar, ¿no? Entonces podemos guiarnos justamente con la clasificación de medios que hemos especificado antes, y pensar pues siempre en cuáles son los medios más efectivos para comunicar el mensaje, los más afines a la audiencia, a la estrategia. Aquí respondemos también a la última pregunta o al último cuestionamiento, ¿no? Y es que ¿dónde vamos a exponer ese mensaje? Entonces, acá la idea también es asegurarnos de que sean medios que sumen a la construcción de la marca y que se puedan medir fácilmente. Aquí en cuanto a medición, pues los medios digitales siempre van a tener la ventaja de lo que se puede ofrecer en cuanto a informes, minuto a minuto, tiempo real de cómo van las acciones, cuáles son las estadísticas claras, ni siquiera hay que hacerlas nosotros a mano o estadísticamente porque ya las mismas redes sociales, los mismos sitios web, el mismo Google Analytics a nosotros nos proporciona esas estadísticas. Entonces, lo ideal es que nosotros combinemos los medios tradicionales precisamente, y los digitales, los pagados, los ganados, etcétera, para generar esa visibilidad. Hablamos de canales claros.
Entonces, aquí dentro de cada medio, pues existen muchas opciones de canales que podemos también comparar y valorar, ¿no? Entonces, para eso, nosotros podemos también pedir que envíen datos básicos sobre la audiencia, la difusión, el calendario editorial, en el caso de las imprentas, las tarifas, los formatos, las condiciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, es conveniente para cada tipo de medio o categoría, sea prensa, radio, televisión, cine, etcétera, tener en cuenta la clasificación que queramos darle internamente, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es asignar tres criterios de acuerdo a la estrategia publicitaria de la empresa. Entonces tenemos la selección, que ahí vienen siendo los aspectos a concretar como la penetración del medio, los niveles de cobertura, la segmentación geográfica, las posibilidades comerciales, la periodicidad. Ahí en la periodicidad nosotros abarcaríamos si queremos impactar en momentos puntuales o no, medios de contenido, o si la tirada va a ser diaria, mensual, quincenal, bimensual, etcétera. Abarcaríamos los formatos precisamente, haciendo un abrebocas de lo que vienen siendo los formatos definidos. Entonces, en esos formatos abarcamos en función de la partida presupuestaria y pues el tipo de campaña, ¿no? Si se va a marcar formatos convencionales o formatos especiales, si se busca la notoriedad o el ajuste presupuestario, etcétera. Ya aquí, en cuanto a los formatos definidos, pues buscamos los formatos que mejor se adapten a los objetivos y al presupuesto, ¿no? Entonces, generalmente los formatos publicitarios más visibles y más complejos, pues vienen siendo asimismo los más costosos. Entonces, a menudo es más importante la posición y la creatividad del anuncio que el mismo tamaño que tenga o el mismo formato que tenga. Y pues claramente esto se ajusta a lo que viene siendo nuestro público objetivo, como les comentaba yo en un inicio. El presupuesto optimizado. Aquí pues nosotros debemos hacer un presupuesto cerrado que incluya todos los medios que vamos a emplear para el plan de medios. Entonces es fijar un presupuesto de una cantidad ya estricta, fija para cada medio de comunicación y pues asegurar tener todo bajo control, ¿no? No que de pronto se haga una negociación y que más adelante se obtengan unas tarifas más altas o que se olvide algún punto de la negociación y suba el precio. Entonces siempre debemos mantener eso fijo. Los tiempos realistas, digamos que acá ya conociendo todo el tema de los canales, los medios, los formatos, pues se deciden las fechas, la periodicidad de las inserciones del mensaje, etcétera. Entonces acá es importante nosotros analizar y pues tener en consideración precisamente el periodo de tiempo de duración de la campaña, ¿no? En qué meses se va a desarrollar, si hay o si no hay fiestas locales o nacionales, si hay periodos especiales, como por ejemplo las rebajas, si es temporada alta, si es temporada media o baja, si es temporada alta de rotación de ventas o si es baja rotación, si por ejemplo es en el tema de fechas especiales, si es amor y amistad o si es el día sin IVA o si es Halloween, etcétera. Y pues asimismo nosotros revisamos qué tipo de rotación tiene en ventas ese producto o ese servicio. Entonces, esas variables sumadas a las variables propias del sector en el que operemos y pues a las variables propias de la empresa, pues vamos a ligarlas a las características del target y pues a la selección de medios, ¿no? Y pues todo eso nos va a ayudar a definir los días óptimos en los que nosotros vamos a lanzar los impactos de los diferentes medios para lograr esa máxima cobertura. Tenemos también el diseño de un plan de medios medible, que pues este viene siendo uno de los puntos más importantes del plan de medios, que pues es saber si los esfuerzos han dado frutos, ¿no? Entonces debemos analizar los resultados al final de la campaña, durante la misma también, pues para poder cambiar y rectificar cosas que no estén funcionando. Entonces lo ideal es hacer un seguimiento de cada uno de los canales contratados durante el tiempo que fueron contratados para conocer precisamente la efectividad de cada formato. Entonces, en caso que no funcionen o no lleguen al objetivo marcado desde un inicio, pues se debe tratar de optimizar y tomar decisiones para mejorar los resultados marcados. Ya en cuanto a la diversidad e integración, pues por un lado es clave que las acciones en distintos medios pues estén en sintonía, que sea a través del canal que sea, pues esos públicos puedan acceder al mensaje que se quiere comunicar efectivamente. Entonces, un plan de medios, desde que esté bien planteado, pues sustenta una campaña de comunicación incluso de 360 grados que cumpla todo, que cubra pues todos los frentes, ¿no? Entonces, eso viene siendo bien importante.
Aquí nosotros abarcaríamos también otro concepto que viene siendo el mercado directo. Entonces, este mercado directo, como ustedes pueden ver en pantalla, es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. Entonces, este sistema reúne todas las herramientas útiles para comunicarse con los consumidores sin pasar a través de los medios de comunicación masiva. Entonces, aquí la forma más común de mercadeo directo es el mailing, que pues ya consiste en el envío de mensajes a los consumidores de determinada área, ¿no? Entonces, generalmente son extraídos de una base de datos. Digamos que aquí una variedad de mailing sería constituida también desde el buzoneo, que pues consiste en la introducción de folletos y otros elementos publicitarios en los buzones de los edificios. Eso ya no se utiliza mucho desde la imprenta, pero todavía se suele utilizar algunas veces, algunas empresas aún lo utilizan. Aquí el segundo método más común de mercadeo directo es el telemercadeo y pues este ya es por el que las compañías pues llaman a números telefónicos que han sido previamente seleccionados o colocados al azar o desde una base de datos. O también es posible realizar envíos de marketing directo a través de internet como tipo email, que pues cuando se desarrolla de manera también digamos que maliciosa o cuando no se tiene una base de datos legal, pues es comúnmente conocido como el spam. Por eso lo ideal es tener una base de datos que el cliente haya otorgado, que lo haya hecho de una manera, digamos que voluntaria, haber dado sus datos, ¿no? Precisamente para que no llegue como spam. Y pues por último existe otro método que va a consistir en el envío masivo de fax. Entonces ese es uno de los menos comunes, ya casi no se utilizan tampoco. Pero entonces aquí el mercadeo directo pues difiere de los métodos habituales de publicidad en los que no se utiliza un medio de comunicación intermedio o se expone en público como por ejemplo en el punto de venta, ¿sí? Por el contrario, aquí se envía directamente al consumidor a través de diferentes instrumentos que pues nos logren o nos ayuden a lograr que llegue ese mensaje personalizado a cada cliente y pues que establezca una vía directa, que sea ágil, que sea eficaz de comunicación entre la empresa, el mercado, con un coste pues reducido que pues comparativamente hablando con las otras vías pues sea mucho más económico, pero que tenga también una ventaja en cuanto a eliminar interferencias en la comunicación persona a persona. Entonces, aquí las actuaciones justamente de ese mercadeo directo, pues permiten conocer con precisión la opinión también de los clientes, la aplicación de las técnicas de mercado directo, como por ejemplo el tema de las encuestas, del mailing, etcétera, que pues nos van a ayudar justamente en determinado momento la evolución y el desarrollo de esos mensajes publicitarios. Aquí tenemos también lo que viene siendo el merchandising. Entonces, tal como ustedes pueden ver en pantalla, el merchandising busca la manera de llamar la atención del consumidor en el punto de ventas o en el point of sale. Entonces, aquí la idea es que nosotros nos comuniquemos o pues le comuniquemos que pues está ahí para que pues realice su acción final básicamente que viene siendo la compra, lo que constituye para nosotros el feedback o la retroalimentación del proceso comunicacional, ¿no? Si todo termina en una decisión de compra positiva, pues básicamente es porque cumplimos con ese objetivo. Entonces, con el merchandising se acelera precisamente la acción de compra y se concreta el contacto real entre el producto y el consumidor. Entonces, justamente el consumidor ya con la plata en la mano, pues estaría mucho más propenso a comprar productos que estén más a su alcance, ¿no? Ninguna otra forma de comunicación viene siendo más efectiva que en el que se puede realizar estando ya en el punto de venta. Por eso es tan importante en determinado momento que el personal logístico, los asesores que estén en el punto de venta, estén totalmente acordes y que su comunicación sea congruente a los valores de la marca, a lo que quiere ofrecer ese producto, ese servicio. Cuando nosotros llevamos o logramos que el consumidor se traslade al local de venta físico, hay un 50,6%, creo que es según el estudio,
entre el 50 y 51% de probabilidad de que el comportamiento de compra sea positivo. Entonces, es muchísimo mejor. Profe, en las siglas no cambiaré la última por una S o está bien. Em, sí, aquí cambiaría por una S. Sí, está mal. Tienes razón. Voy a corregir eso y lo dejo ahí en la plataforma. Tienes mucha razón, Miguel. Sí, acá sería una S. Bueno, entonces, como les venía comentando, pues según los últimos estudios, sí hay más entre el 50 y 51% de ventaja en cuanto al cierre de ventas ya en un punto físico. ¿Listo? Eso también para que lo tengamos en cuenta. Dentro de lo que sería entonces el merchandising, como pues justamente uno de esos medios más importantes, pues lo debemos tener también pues sí o sí en cuenta en lo que sería un punto físico, pues una tienda en general. La selección de medios. Entonces, la selección de medios, pues es importante en la medida en que, pues, implica claramente encontrar la mejor forma de lograr el número deseado de, pues, exposiciones en la campaña, ¿no? Que, pues, van dirigidas a ese público objetivo. Entonces, en ese sentido, pues, se necesita conocer qué medios consume ese público objetivo, con qué frecuencia, cuáles son las situaciones de consumo, por ejemplo, si lo consume cuando está solo, cuando está acompañado, cuando está en la casa, en el trabajo, en la calle, todo esto va a influir en la atención prestada a la exposición de los medios, ¿no? Y de ese producto y de ese servicio. Entonces, aquí el conjunto de criterios que también nos va a permitir una selección adecuada de los medios de comunicación viene siendo, como les comentaba a ustedes en un principio, la penetración del medio seleccionado, el conocimiento del perfil de la audiencia, la codificación del mensaje, la evaluación de las variables de impacto, la respuesta esperada de la misma audiencia ya después de conocerla, que viene siendo también supremamente importante. El plan de medios, digamos que aquí, tal como ustedes ven en pantalla, una vez se ha realizado la selección de medios, se crea un plan cuyo resultado es una combinación óptima de medios y términos de las exposiciones. Entonces, aquí nosotros en la creación del plan, pues deberíamos cuidarnos de 4 aspectos importantes para justamente evaluar la capacidad que puede obtener de esa combinación, ¿no? Para cumplir con los objetivos de la campaña que se han propuesto inicialmente. Entonces, tenemos en un inicio los hábitos de medios. Entonces, no todos los individuos pues acostumbran a emplear los mismos medios para llegar a una información. Entonces, justamente por eso debemos verificar los hábitos de los medios. Seguramente una persona adulta va a utilizar tal vez más Facebook, tal vez una persona joven va a utilizar mayormente Instagram, tal vez una persona que sea un adulto mayor va a utilizar más el periódico o la televisión o la radio. Entonces, a eso nos referimos con los hábitos de medios. La imagen proyectada. Entonces, aquí pues el producto por sí mismo pues puede claramente ya ser cautivador, generar atracción, pero una vez que se ha desarrollado un concepto del producto, pues también es necesario que el publicista pues determine precisamente esa plataforma o pues ese medio en el que se va a explotar al máximo el concepto creado frente a ese producto, es decir, que la imagen proyectada demuestre esa ventaja competitiva y ese atractivo que tiene ese producto o ese servicio. La oportunidad del mensaje. Aquí digamos que en el mejor de los casos, pues un mensaje debería llegar inmediatamente a la audiencia, ¿no? Pero muchas veces sucede que pues a menudo el mensaje se retrasa por motivos relacionados con el soporte técnico del medio. Entonces también el publicista va a tener que guardar una solución, ¿no? Anticipar otro plan que evite justamente el retraso de la difusión y la recepción del mensaje. Eso sobre todo sucede o debemos tenerlo en cuenta cuando la publicidad o el mensaje está basado en descuentos. Entonces, que por ejemplo, no sé, Farmatodo esta semana tiene descuentos del 20% en tales productos. Pero entonces pónganle ustedes que ese medio, no sé, el canal por el que se iba a transmitir ese mensaje, se les dañó la cuña o se les dañó el comercial o se les olvidó colocarlo y ha pasado ya varios días de la semana. Entonces, siempre tiene sí o sí que tener un plan B
para que ese mensaje llegue sí o sí al público objetivo, sobre todo, como les comentaba en estos casos, sobre todo cuando tenemos los descuentos. Y tenemos el presupuesto de medios. Entonces, pues como les comentaba a ustedes también hace un momento, cada medio pues va a tener su costo de acuerdo con las posibilidades de aceptación de la audiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el publicista pues va a tener que evaluar justamente los beneficios de invertir en ese medio de acuerdo con los objetivos de la campaña y pues el presupuesto que se tenga. Aquí nosotros también tendríamos en cuenta lo que viene siendo el concepto de relaciones públicas. Entonces, aquí para que una empresa o una organización pueda cultivar una imagen pública positiva en sus clientes, sus empleados, los accionistas y pues además en los funcionarios, ya sea del gobierno o la comunidad en general donde realiza sus operaciones, pues es necesario implementar justamente todo este tema del contacto con ellos, con los empleados, accionistas, funcionarios del gobierno, la comunidad donde realiza sus operaciones, tener en general unas buenas relaciones públicas, justamente para atraer, para cultivar una imagen, como nos dice aquí el texto, y tener una imagen positiva. Entonces, viene siendo bien importante justamente ese contacto con estos determinados perfiles y pues resulta muy conveniente en determinados momentos nosotros tener especialistas al alcance, mercadólogos también, incluso los mismos relacionistas públicos, que pues generen ese contacto con los implicados para tener una buena imagen, un buen posicionamiento, tener precisamente esas actividades de relaciones públicas que nos permitan generar contactos con proveedores, accionistas, etcétera. Aquí lo que ustedes pueden ver en pantalla son los diferentes teóricos y académicos que pues han abarcado de una manera mucho más enfocada el tema de las relaciones públicas. Entonces vamos a ver lo que viene siendo a grandes rasgos para cada uno de estos teóricos de relaciones públicas. Entonces acá vemos, por ejemplo, el caso de Lam, Hay y McDaniel. Entonces ellos básicamente la definen como una función de mercadotecnia que pues nos va a ayudar a evaluar las actitudes del público. Entonces aquí lo ideal es que nosotros identifiquemos áreas dentro de la empresa que pues interesarían precisamente a estos determinados perfiles y ejecutar diferentes programas de acción o estrategias como tal de comunicación que nos permitan ganarnos la comprensión y la aceptación de estos determinados perfiles. Tenemos también a Kotler, que viene siendo pues el padre del marketing y del branding. Entonces tenemos a Kotler, a Armstrong, Cámara y Cruz. Ellos tienen una percepción bien similar en torno a las relaciones públicas, ellos ya los abarcan más como acciones que nos van a ayudar a construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable. Entonces, aquí ellos no lo toman tanto en torno a los empleados, accionistas, etcétera, funcionarios del gobierno, sino que lo enfocan muchísimo más a lo que vienen siendo los clientes y como a través de la publicidad favorable nosotros creamos una buena imagen corporativa evitando justamente rumores, artículos periodísticos negativos o reseñas negativas o acontecimientos desfavorables y que en el caso de que sucedan, pues ojalá la imagen sea tan buena que para los clientes sea difícil de creer que ese acontecimiento haya sucedido. Tenemos también la percepción de Stanton, Walker y Hetzel, y ellos definen precisamente esas relaciones públicas ya más como una herramienta de administración que pues nos va a ayudar a nosotros a influir favorablemente en las actitudes hacia una organización. Ellos de igual manera como Lamhire y McDaniel lo abarcan a partir desde los clientes hasta empleados, funcionarios del gobierno, etcétera. Y tenemos finalmente a Coupling, Center y Broom, que pues ellos ya abarcan un libro especializado en relaciones públicas eficaces y ellos abarcan una definición muchísimo más directa en torno a una función mucho más directiva. Ellos están muy de acuerdo con lo que vendría siendo la opinión de Stanton, Walker y Hetzel, porque lo abarcan también como función directiva que establece y pues mantiene unas relaciones mutuamente beneficiosas. Es decir, que ellos hacen mucho hincapié en que el hecho de tener una buena imagen genera un beneficio mutuo,
porque claramente va a dar una seguridad a los clientes, a los empleados, a los accionistas, a los funcionarios, pero asimismo ellos también con esa seguridad y con esa motivación que se les genera, pues van a ayudar a que haya buenas reseñas, a que haya un buen voz a voz, a que haya una buena imagen que va a tener como consecuencia el aumento de las ventas y el aumento de fidelización en las empresas en general, determinando pues lo que sería su éxito, su fracaso o pues el estancamiento de esa empresa. Entonces, ese viene siendo básicamente esos diferentes conceptos en torno a relaciones públicas que vienen siendo bien importantes para nosotros también en torno al plan de medios, porque asimismo, si nosotros manejamos unas relaciones públicas adecuadas con los medios o con los administrativos a cargo de los medios, pues asimismo nosotros vamos a obtener unos costos más bajos a través de la negociación. Entonces, no sé si hasta el momento exista alguna duda respecto a la temática o si todo está hasta el momento claro.